La pandemia ha cambiado drásticamente nuestras vidas y ha sido una experiencia muy difícil para muchos. Según la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia ha causado la pérdida de 255 millones de empleos en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 18 de abril de 2023 se han reportado más de 411 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo y más de 5,7 millones de muertes relacionadas con la enfermedad. Además, el 60% de los países han informado interrupciones en los servicios de salud mental debido a la pandemia, causando también aumentos en la ansiedad, depresión y otros problemas relacionados. En este vídeo, profundizaremos en los efectos de la pandemia en la salud mental para poder entenderlos mejor, y hablaremos sobre el concepto de la psicología positiva. El aislamiento social ha sido una de las principales causas de efectos negativos en nuestra salud mental. El miedo y la incertidumbre también han contribuido a padecer más estrés y ansiedad. La pérdida de trabajos derivan en problemas económicos, por ende, una mayor presión en la vida diaria y una mayor incertidumbre y preocupación. La falta de contacto humano, el no poder salir de casa o el tener familiares con mayor sensibilidad a la pandemia, como nuestros mayores, han sido unos factores de gran peso para nuestra salud mental, aumentando así el mencionado estrés, la ansiedad e incluso la depresión. La consecuencia negativa relacionada más importante que podemos ver a simple vista es el aumento del abuso de sustancias como el alcohol y otras drogas. El consumo de estas ha aumentado por la pandemia, en muchas personas como método de lidiar con el estrés, ansiedad y depresión. Por ejemplo, en marzo del 2020 en Estados Unidos se reportó un aumento del 55% en la venta de alcohol. Hay que tener en cuenta que estas sustancias empeoran la salud mental y física de las personas que lo consumen. Aunque al principio podamos tener una sensación de mejoría, a la larga no es para nada así. Además, aumenta el riesgo de sobredosis, no solo en el alcohol, sino también en otro tipo de drogas más fuertes. Al haber interrupciones de servicios de tratamiento de salud mental, como mencionamos antes, eso ha dificultado a las personas a buscar ayuda para el tratamiento de sus adicciones. Hablar con alguien siempre es buena opción para empezar a combatir nuestro problema. También es importante hacer ejercicio, aunque sean 5 minutos, y comer sano, lo que nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. En otras personas, la pandemia ha causado problemas en la alimentación. De nuevo, la incertidumbre, sentirnos solos, desconectados, la inseguridad, el miedo, el aumento de estrés y ansiedad ha derivado en dejar de comer o, por el contrario, aumentar la ingesta de alimentos, lo que puede causar problemas en la salud. Otro problema de la pandemia ha sido el aumento de la violencia doméstica. Según la Organización Mundial de la Salud, durante la pandemia se ha producido un aumento estimado del 20% de los casos de violencia doméstica en algunos países. El estrés financiero, la falta de servicios de apoyo y falta de privacidad debido al confinamiento ha contribuido a este aumento. El aislamiento social ha dificultado a las víctimas la comunicación con sus seres queridos y la búsqueda de ayuda. Estadísticamente, según la ONU Mujeres, un organismo dentro de la Organización de las Naciones Unidas destinado a fomentar la igualdad de género, las mujeres tienen 3 veces más probabilidades de sufrir violencia sexual o física que los hombres. El cierre de las escuelas y programas de asistencia ha dejado a muchas mujeres y niñas alrededor del mundo sin un lugar seguro donde poder refugiarse y buscar ayuda. Es muy importante concienciarnos para poder tomar medidas para prevenir la violencia doméstica, incluyendo la educación sobre la igualdad de género y brindar a las víctimas el apoyo necesario. Es muy importante hablar de esto con las víctimas, ayudar a que den el paso y que la persona violenta no quede impune de sus actos. Todo lo mencionado hasta ahora no solo ha afectado a las personas de forma individual, también ha afectado a la sociedad en conjunto. El cierre de escuelas y universidades, la despedida de trabajadores, cierres de empresas, el distanciamiento físico, los efectos económicos tanto individuales como generales y los cambios en la salud mental mencionados han provocado momentos muy difíciles en muchas personas y familias. Las dificultades vividas son muchas, y seguro que tú, que estás viendo este vídeo, has tenido algún problema causado por la pandemia. Por eso mismo, y la razón de este vídeo, quiero hablarte sobre la psicología positiva.
La psicología positiva es una rama de la psicología que se enfoca en el estudio y la promoción de las emociones y conductas positivas, como la felicidad, la gratitud, el optimismo y el bienestar en general. Durante la pandemia, la psicología positiva ha sido una herramienta muy útil para ayudar a las personas a afrontar los cambios y desafíos que han surgido, y se pueden aplicar en cualquier momento de la vida que nos resulte difícil. Hay dos conceptos muy importantes para poder aplicar la psicología positiva, que son la adaptación y la resiliencia. La adaptación implica la capacidad de ajustarse a los cambios en las circunstancias y de encontrar nuevas formas de hacer frente a los desafíos. La resiliencia se refiere a la capacidad de recuperarse después de un trauma o una adversidad y salir fortalecido de la experiencia. Para aplicar la psicología positiva a la pandemia, es importante enfocarse en el autocuidado y en el cuidado de los demás. Algunas formas de hacerlo incluyen lo siguiente. Practicar la gratitud. A pesar de las dificultades, es importante recordar las cosas por las que estamos agradecidos. Puede ser útil llevar un diario de gratitud o simplemente tomarse un momento cada día para pensar en las pequeñas cosas positivas de la vida. Fomentar las relaciones sociales. Aunque el distanciamiento físico puede ser necesario en el momento de la pandemia, todavía es importante mantener las relaciones sociales a través de la tecnología o de otras formas seguras. Practicar la atención plena. La atención plena es una técnica que puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Se trata de prestar atención al momento presente y aceptar las emociones y pensamientos que surgen. Hacer una lista o apuntarlos de alguna manera puede ayudar a esquematizar las emociones y entendernos mejor. Buscar el propósito. La pandemia ha cambiado muchas cosas, pero aún así es posible encontrar significado y propósito en la vida. Esto puede implicar encontrar nuevas formas de servir a los demás o explorar nuevas oportunidades. En el tema laboral, es cierto que se han perdido muchos trabajos y se han cerrado muchas empresas, pero la tecnología ha avanzado mucho y han surgido nuevas formas de trabajar que se pueden realizar desde casa. Incluso la forma de estudiar también ha cambiado y hay muchas opciones para aprender pequeñas cosas a través de páginas de cursos o directamente algunas universidades que permiten estudiar de forma online. Establecer metas realistas. Es importante tener metas y objetivos, pero también es importante ser realista y flexible en cuanto a cómo se pueden lograr en este momento. Un ejemplo que se repite mucho es el hacer al menos 10 minutos de actividad física al día, o consumir más alimentos sanos, que como hemos mencionado antes, ayuda mucho a mejorar el estado de ánimo. Es importante que entendamos que la pandemia ha tenido un impacto significativo en la sociedad. Hemos atravesado muchas dificultades y experiencias traumáticas. Es muy importante prestar atención a la salud mental ya que es fundamental y no cuidarla puede suponer efectos en la salud física. Es importante buscar ayuda profesional si estamos experimentando emociones negativas o si estamos teniendo problemas para hacer frente a las dificultades y no podemos mejorarlo con solo los ejercicios mencionados de la psicología positiva. A través de la comprensión, la empatía y el apoyo mutuo, podemos superar los efectos del COVID-19 en nuestra salud mental, juntos. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.